Y pensaba en el contexto de la actual etapa, ¿cómo ves el debate intelectual? Si el debate intelectual o de los intelectuales está a la altura de este tipo de problemática que estamos planteando. Yo creo que es el momento más interesante del debate intelectual que he visto. Es muy, del 80 para acá, digamos. Del 80 para acá. Estamos en un gran momento, en un muy buen momento de debate. En los años 80, lo que yo puedo recordar, ¿no? Que son los años 90. Los años 90 de esta década. Los debates eran mucho más circunscriptos. Y eran debates que transcurrían primero al interior de un mundo más pequeño, que era un mundo intelectual universitario. Prácticamente no salían de los claustros los debates, se discutía adentro de la universidad o en lugares muy cercanos, librerías y bares, claro. Todo muy cercano para un público muy restringido. Y muchas veces el contenido de esos debates eran, más allá de la discusión obvia contra las lógicas neoliberales, también tenían como objeto temas universitarios. Entonces una discusión que recuerdo muy de los 90, había sido una confrontación entre distintos grupos de intelectuales acerca de la fundación de una maestría de estudios culturales en el Banco Patricios. Que entonces algunos salimos a criticarla y otros la defendían y se produjo una especie de... Pero estábamos discutiendo sobre una maestría, digamos. Fue de esas cosas de parten aguas y todos quedan peleados, qué sé yo, pero lo menciono porque era un hecho, si lo pensás a la luz de los debates actuales, era muy chiquito lo que estábamos discutiendo y muy para el entre nos, de quienes podían estar interesados en dónde se dictaban las maestrías, ¿no? Entonces, si comparás esas situaciones con lo que pasa ahora, que hay un mercado editorial donde hay una cantidad de libros circulando sobre hechos políticos, donde esos libros discuten entre sí, donde hay lectores masivos para esos libros. Digo, hay una situación que es medio inimaginable, que es que un libro de Sarlo pueda ser un libro que esté arriba debe estar en 20.000 ejemplares de la edición de ese libro. Sé que el de Horacio González acaba de agotar la primera edición, digamos. El de Feynman, otro tanto. El de Feynman debe haber vendido una cantidad enorme. Es rarísima esa situación donde hay un nivel de polémica pública y donde hay mucha gente que no proviene de los circuitos intelectuales que están leyendo libros explícitamente argumentativos y donde la televisión, que es el reino de lo masivo por excelencia, interviene en el debate. Eso me parece que es una situación de lo más interesante que se puede dar y que exige mucho. Digamos, exige mucho porque muestra otro aspecto que creo que es muy central y muy prometedor de la vida política argentina contemporánea, que es la idea de que las cosas merecen, y los hechos políticos merecen una reflexión, y donde hay un conjunto de dirigentes políticos, funcionarios, etcétera, que están muy atentos a esa reflexión, ¿no? Muy atentos al trabajo con los conceptos en el sentido más fuerte, ¿no? Eso es raro, ni siquiera ocurrió en los 80 con Alfonsín eso, donde estaba el grupo Esmeralda, que era como el grupo de intelectuales que acompañaba al alfonsinismo, que llega a escribirle el discurso del Parque Norte, digamos, pero donde no había, una cosa es que funcionen como asesores y otro me parece lo que ocurre ahora, que hay una porosidad mucho más fuerte respecto como una contaminación, ¿no? En el buen sentido, contaminación entre campos políticos e intelectuales en un lado y otro, ¿no? Y relación a eso, que tiene que ver también con, esto que se habla de la política otra vez en el centro de la escena, ¿coincides con lo que dice Beatriz Sarlo, esta idea de todo bien, ella aceptaría en parte lo que venimos planteando, pero en definitiva es algo que le afecta a un porcentaje ínfimo de la sociedad? Lo dijo en C78, lo dijo cuando habló con nosotros. Que a veces nosotros sobreestimamos el lugar que tienen este tipo de debates en la vida colectiva más amplia del país. Yo creo que ahí se equivoca mucho Beatriz. Se equivoca en un sentido, no sé si esto se puede dirimir con estadísticas o no, pero creo que no. Pero sí, hay una percepción que es una percepción, te diría, de la calle, de andar en la calle nada más, o hablar con familiares o con gente del barrio, que es
se está discutiendo política en todos lados. Hay una atención hacia la política mucho más fuerte que en otros momentos. Hay una reposición de la discusión que no estaba dada previamente. En el Laberrap, en el gimnasio, digamos, en los puntos del barrio donde se está hablando más de política que de bailando por un sueño. Mal o bien, con opiniones adversas, no importa eso. Pero hay un interés que está mucho más capilarmente instalado en la sociedad por la vida política. Yo creo que cuando Beatriz Sarlo dice eso, dice somos poco, es poco y se está sobreestimando, es porque ella está trabajando sobre una idea de política que no es la misma que yo estaría usando en este caso. Ella está pensando en una idea de política y una idea de interés por la política, en la que el interés por la política llevaría al seguimiento de un conjunto de argumentaciones, de un conjunto de posiciones que se expresan, por ejemplo, en las columnas de opinión de los diarios. Entonces ella dice, si no sos lector de diarios, sí, por lo menos de las 3 o 4 columnistas importantes que hay en el país, es que no estás discutiendo política. Entonces, la señora que discute política en el barrio porque vio solo 678 o porque escuchó Radio Mitra a la mañana, no sería parte de esos que están interesados en la política. Pero me parece que está usando una idea de política y de interés por la política que es muy restringido a una suerte de, casi te diría a una suerte de élite que puede disponer de los instrumentos culturales y de los incluso de la disposición de un tiempo que la ejercita en cierto tipo de debates y cierto tipo de cierto modo de sopesar los argumentos, etcétera. Pero si aceptamos una idea de política más plebeya, digamos, donde los accesos a la información política son más variados, donde son más episódicos y más fragmentados, y donde alguien puede estar hablando de política también cuando analiza la ropa de la presidenta, digamos, o el modo en que llora a su marido muerto, digamos. Entonces, si aceptamos esa idea de política, esa otra idea de política de acceso, son muchos millones los que están involucrados en la vida política, los que están entusiasmados o los que están enfáticamente críticos, pero yo diría que es un nivel de politización muy alta. Hoy es difícil en Argentina, desde el 2008 para acá, ¿no? Desde el 125 para acá, imaginar reuniones que estén amistosas, familiares o festivas, que estén privadas de algún momento de discusión política. Sí. Aparece, digamos, eso aparece, cuando eso aparece en lo cotidiano, no podemos decir que si los que están en esa discusión no leyeron Morales sola a la mañana, no están interesados por la política. Y la producción la producción de tantos libros sobre Kirchner, ¿cómo han jugado en lo que charlábamos al principio, en la construcción de ese mito Kirchner? Yo pensaba, no leíste justo el de Feynman, que te quería preguntar sobre eso, porque yo pensaba, tanto el libro de Feynman como el de Horacio González, de alguna manera aportaban para construir un mito de Kirchner mucho más complejo. Digo, Horacio González propone una serie de reflexiones incluso sobre el Kirchner hotelero, digamos. En el caso de Feynman, en algún momento también sobre el Kirchner muy pragmático, capaz de, con un mapa, resolver las alianzas de determinado distrito, diciendo, no sé, el más barato, compremos el más barato. Que de alguna manera aportaban otro rostro a Kirchner, el Kirchner ultra pragmático. ¿Cómo ves que están participando esas producciones editoriales, teóricas, en relación al mito Kirchner? Bueno, me parece que siempre hay algo que hace a la vida del mito, a la figura de un mito, que es cómo funciona. A ver, es difícil explicarlo, pero lo que estoy pensando, pero es cómo funciona un conjunto de anécdotas respecto de la persona a la que pone el nombre a ese mito. Pensamos, por ahí es interesante ir hacia Perón para pensar en este más actual. La figura de Perón, figura mítica, poderosísima para la vida política argentina,
se compone como de muy distintos planos. No necesariamente es el plano del Perón heroico, ni del militar, del primer trabajador, sino que también ese mito fue incorporando como la forma plebeya de la picaresca. Entonces mucho anecdotario de Perón sirvió para constituir una forma del mito más compleja y más contundente que la pura estampita, ¿no? Entonces, cuando me contabas esto de Feynman, se podría pensar lo mismo, ¿no? Incluso eso que se le podría criticar en función de un mito o de una leyenda heroica, que sería el juego con el mapa para definir un campo de alianzas. En la recuperación el mito es mucho más capaz de deglutir cosas, ¿no? La forma del mito. Por lo tanto, es mucho más capaz de incorporar cualquier tipo de anécdotas a funcionar en forma de esa picaresca, ¿no? De esa astucia que le señalan sus críticos. Horacio González, en el libro hay un momento que dice algo que parece muy interesante para pensar esto, que es, Horacio dice, la vida de Néstor Kirchner no era una vida impura. Algo así dice, era una vida impura, o sea, no era apropiada para una geografía, porque las geografías son las vidas de santos, son las leyendas morales. La de Kirchner no es eso, porque fue empresario hotelero, porque compró tierras en el Calafate, porque se descuidó bastante en su vida anterior el tema de los derechos humanos, porque, digamos, todas esas cosas que, digamos, hacen compleja la figura de Kirchner, son, ahora se dice, bueno, esto constituye una biografía impura, pero por eso es apropiada para el mito. Él le hace esta distinción, dice, si fuera una vida de santo, bueno, se constituye la leyenda geográfica, pero el trato con la impureza es propio del mito y por lo tanto es propio de la política. Entonces encuentra ahí la fuerza, ¿viste? Cuando va desplegando como esas facetas, encuentra ahí la fuerza del mito Kirchner, como me parece que la encontró en otros libros sobre el mito Perón, ¿no? Lo que otros verían como forma desdeñosa, aparecen positivizadas, ¿no? Por el mito que puede glutir. En ese sentido, entre los libros que es sobre el kirchnerismo, pues hoy mencionábamos hacerlo, pero es interesante comparar esa idea de mito que trabaja González con la que trabaja Sarlo, que es una diferencia conceptual muy fuerte entre ambos libros, porque ella, si no recuerdo mal, usa la idea bartesiana del mito. Entonces también usa la categoría mito, no en ese sentido más gramsciano que lo trabaja Horacio González, sino que ella lo usa en el sentido bartesiano, donde en el sentido bartesiano el mito es más algo que niega la historicidad. El mito es algo que se pone una suerte de una imagen o un símbolo como eterno o como transhistórico y por lo tanto oculta sus fuentes de historicidad. Entonces el mito siempre sería lo contrario a la política para hacerlo, porque la política es el movimiento que nos repone la historia. Claro. Me parece que ahí, pero está buenísimo que estemos en un momento donde los libros juegan con el mito y al mismo tiempo analizan el mito, ¿no? Claro. Perdón, ¿querés tomar algo? Que yo no te dije nada. ¿Querés un cafecito, un mate, algo? Bueno, mate, sí. ¿Sí?